pero necesitamos pasar ahora al segundo punto para ya terminar la tramitación del proyecto de glaciares y así poder dedicarnos en las sesiones siguientes. De acuerdo. A todo el proyecto de royalty. Así que muchas gracias a todos. Señor secretario, quedamos pendientes en el artículo 6º. Señora Presidenta, estaban pendientes el artículo 6º y 7º, las propuestas a eso. Y además, Quinto también, pero... No, cuarto. Cuarto. Que era una propuesta que tenía que ser ejecutivo y un artículo transitorio, el segundo transitorio. Así. Respecto al artículo 6º y 7º, está el asesor del señor Girardi, que Matías, que tiene el trabajo que han efectuado los asesores respecto a esta materia y las propuestas que van a efectuar la comisión. Si les parece, le damos la palabra a Matías. Está habilitado para compartir, Matías, por favor. Ahí está Matías Ortiz. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadores y ministro. No lo veis, pues. La verdad es que voy a compartir el texto que se presentó la última vez porque en eso no ha cambiado. Yo lo que entendía es que iban a votar las dos proposiciones que habían quedado con mayor aceptación, que eran las proposiciones que se generó en la mesa técnica y la proposición que hizo la senadora Proboste con el senador Girardi. Así que las voy a compartir, pero las diferencias las hemos retratado ya ampliamente en las sesiones anteriores. En esta columna dejamos simplemente con el objeto de mostrar cuáles son las diferencias que quedaban resultadas. Solamente está subrayado aquello que difiere este texto con el otro. Lo separamos por inciso para que quede claro en qué es lo que se averiguó y qué es lo que cambia, ¿no? Como habíamos visto en la propuesta de la senadora Proboste con el senador Girardi, lo que hacían era incorporar esta prohibición adicional dentro de la cuenca glaciar que quedaba circunscrita como una especie de entorno del glaciar dentro del ambiente periglaciar y que quedaba restringida a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Y en lo que seguía mantenía el mismo sistema con las adecuaciones formales para que se mantenga el sistema de evaluación ambiental digamos, aumentado que generaba la propuesta de la mesa técnica. En lo demás no hay ningún cambio en el artículo 6, la única diferencia es que en esta área especial quedaba vedada cualquier tipo de actividad, manteniendo el mismo nivel de protección que tenía la protección de los glaciares, que era básicamente una prohibición de actuar ahí. Eso es lo que tenían las dos propuestas. Recordemos que la propuesta de la mesa técnica originalmente lo que tenía era un sistema de evaluación ambiental aumentado en el sentido de evitar los mecanismos de compensación que pudieran afectar a los glaciares, estableciendo solamente medidas de mitigación cuando se hacen estudios o una declaración que además tuviera un sistema de monitoreo continuo de que no se está produciendo afectación en los glaciares. Este tema lo habíamos discutido ya latamente la semana pasada, hace 2 semanas, la verdad. Hace 2 semanas. Si les parece, lo colocamos en votación. Señor secretario. Presidenta, en votación, vamos a colocar en votación primero la mesa técnica y a continuación la de las senadoras Proboste y Girardi. No, pues primero la indicación nuestra. Pues, o la senadora Proboste y Girardi, en primer lugar. Sí, por favor. Presidenta. Presidenta. Ministro. Sí, muchas gracias. Dado que ha pasado algo de tiempo, ¿podemos pedirle a algunos de los asesores, no sé si estará Ricardo Irarrázaval, que podamos resumir las aprehensiones que han surgido respecto de esa redacción y quizás también hacer referencia al oficio que envió Codelco respecto del impacto que este texto de aprobarse tendría en sus operaciones? Porque
Nosotros tenemos el oficio que la comisión recibió de Codelco, y sin perjuicio que habría que eventualmente chequear de forma independiente, digamos, la información que hay aquí. La información que aquí se presenta de las operaciones actuales de Codelco, los impactos son bien severos, tanto en Salvador como en Andina, como en Teniente, ¿no? Entonces, no sé si podemos pedirle quizás para partir, Presidenta, si a usted le parece, y no sé si está Ricardo presente en la sesión, pero poder repasarlo. No, sí, sí está, pero también todos esos son antecedentes que nosotros ya tenemos en la comisión. Si se va a aportar algo nuevo respecto de la propuesta, vale la pena, ministro, y si no, hagamos la votación para que no esta sesión sin terminar, porque también en medio de la discusión de este proyecto de glaciares hay información que es pública respecto de la intervención en zona de glaciares de los alrededores del Cerro La Paloma, que no tienen ninguna autorización, sin ningún proceso de fiscalización. Esto ha sido una denuncia pública, entonces bueno, yo creo que eso no contribuye para el debate que tenemos. ¿Ah? Hay de todas las miradas, sin duda, y creo que lo mejor es zanjar esta discusión. Estuvimos ahí viendo toda la información que además ha sido pública, de público conocimiento, con videos, como la semana pasada nomás se hacía una intervención en los glaciares alrededor del cerro La Paloma por una faena minera. Entonces, yo creo, ministro, que están claras las posiciones. Entonces, hemos escuchado ya a los asesores. Creo que lo mejor de esto es votar y no seguir dilatando la tramitación de este proyecto. Presidenta. Senador García Huidobro. Gracias, Presidenta. Efectivamente, hemos conversado mucho estos temas y creo que cada uno tiene ya su posición. Pero yo creo que igual como Matías hizo una pequeña presentación, es importante también que seamos equitativos en esto y que Ricardo, que es mi asesor en esto, pudiera también entregar su opinión y después votamos, Presidente. Bueno, así lo haremos. Le ofrecemos la palabra a Ricardo Irarrázaval. Gracias, Presidenta. En relación a la indicación propuesta, yo me voy a de alguna manera mencionar lo que son los aspectos técnicos y que se entienda muy bien también cuál es la propuesta del Comité Técnico al respecto, versus un poco la propuesta de su autoría, ¿no es cierto?, respecto al tema de la cuenca de la glaciar. Es importante, Presidenta, en primer lugar, entender un poquito cuál fue el espíritu original de esta propuesta. Cuando se estableció la idea de una prohibición total a actividades económicas en glaciares, justamente se incluyeron los glaciares rocosos y se generó también una protección para lo que era el entorno de los glaciares, que en su momento se llamó entorno glaciar, ¿no es cierto?, después derivó a ambiente glaciar. Y ese entorno de glaciares, la lógica de su protección, tenía que ver con que no existiera, a través de la afectación al entorno, una afectación al glaciar, entendiendo que aquí lo relevante es el glaciar, no es el entorno. Y si el entorno es relevante es justamente porque puede afectar en mayor o menor medida lo que pase con los glaciares. En ese sentido, lo que se propuso fue justamente una evaluación ambiental, pero no cualquier evaluación ambiental. Recordemos que la evaluación ambiental fue muy criticada en el caso de Pascualama. ¿Por qué? Porque la primera resolución de calificación ambiental de Pascualama justamente permitió, ¿no es cierto?, a través de medidas de compensación, ¿no es cierto?, afectación de glaciares. Entonces, justamente, ¿por qué es un CIA robustecido? Porque es un sistema de evaluación de impacto ambiental que apunta justamente a que aquello no pueda volver a ocurrir, porque no solamente se establece en la ley que se prohíbe toda intervención en glaciares, sino que además se establece expresamente que no pueden existir medidas de compensación, ¿no es cierto?, que puedan significar algún tipo de afectación a glaciares. Pero tampoco ese sistema de evaluación de impacto ambiental robustecido podría significar afectación a glaciares. O afectación al entorno que afecten indirectamente a glaciares, porque el proyecto tampoco podría ser aprobado. Recordemos que acá tenemos un artículo 5 ya aprobado, que prohíbe cualquier intervención, cualquier afectación a glaciares. Entonces, cualquier cosa que se haga en la cuenca glaciar, ¿no es cierto?, no puede, bajo ningún concepto, generar ningún tipo de afectación a glaciares. Entonces, ese es el sentido de establecer un sistema de evaluación de impacto ambiental, por así decirlo, 2.0, en que justamente apunta a que no se genere ningún tipo de afectación a glaciares. En segundo lugar, Presidenta, hay una suerte de desproporción respecto al bien jurídico protegido.
¿En qué sentido? El entendimiento respecto a generar este grupo de regiones tenía que ver justamente con los temas de aridez, ¿no es cierto?, de menor disponibilidad de los recursos hídricos. Porque obviamente tiene que ver en el fondo con lo que son los glaciares y el aporte hídrico de los glaciares. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es generar alrededor de los glaciares y en la cuenca glaciar una protección territorial, que no tiene que ver con un espacio con los glaciares en sí, ¿no es cierto?, sino que con todo el espacio que está determinado por la definición de cuenca glaciar. Si tuviéramos que imaginarnos cómo podría ser esto, es casi como si estuviéramos estableciendo parques nacionales, ¿no es cierto?, alrededor de los glaciares, generando una prohibición de cualquier actividad económica en dicho sector. Pero ¿qué pasa? La cuenca glaciar queda determinada por la definición, y los glaciares tienen una característica, es el dinamismo propio de los glaciares, y su derretimiento. Entonces, claro, si un glaciar disminuye su superficie, la cuenca glaciar no disminuye su superficie en cuanto a su protección, porque queda delimitada de acuerdo a los contornos, ¿no es cierto?, de la definición de glaciar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un glaciar, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, de 0,1 hectárea, bueno, toda la cuenca glaciar de ese glaciar de 0,1 hectárea igual va a estar protegida. Entonces, ahí existe una suerte como de desproporción respecto a lo que es la protección al glaciar versus la protección a la cuenca glacial. Como decía, creemos que el mecanismo de esta protección territorial absoluta no es el más adecuado respecto a una de las características inherentes a los glaciares, que es su dinamismo. Entonces, claro, para evaluar el dinamismo resulta fundamental un análisis caso a caso, y ahí entra de cajón lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. En la práctica, Presidenta, esto lo que estamos haciendo es generando una especie como de nueva área protegida. Pero claro, sería la área protegida de mayor protección a nivel legal, ¿no es cierto? Porque incluso la protección es mayor que los parques nacionales. Y tenemos una dificultad que es bueno adelantarla, porque yo creo que luego se va a discutir respecto a la definición de cuenca glaciar. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la definición actual de cuenca glaciar, la que está propuesta, es un poco genérica, y si uno tuviera que aplicarla a la realidad, de alguna manera tendría que tomar las más altas cumbres del valle respectivo, ¿no es cierto?, y la morrena que está al frente del glaciar. Entonces, claro, en el caso de algunas faenas mineras específicas, ¿no es cierto?, bueno, tendríamos que tomar quizás el glaciar que está en la cota más baja, y la protección se genera justamente desde ese glaciar de la cota más baja hacia las altas cumbres. Y eso evidentemente, ¿no es cierto?, genera un problema de interpretación. Hubo un intento que, bueno, Gino Casal se trató de mejorar lo que es la definición, para entender más bien lo que son las microcuencas y no la cuenca completa. Pero la dificultad de interpretación va a estar, creo yo, Presidenta, siempre. Por lo tanto, si finalmente se aprueba esto, es muy importante que la historia de la ley quede claramente, ¿no es cierto?, esa consideración. Por otro lado, tampoco se han analizado los efectos territoriales, ¿no es cierto?, en términos de actividades económicas. Algo decía el ministro respecto aparece un oficio, ¿no es cierto?, de Codelco. Pero yo creo que es muy relevante entender muy bien la definición de cuenca glaciar aplicada, ¿no es cierto?, a las faenas mineras, ¿no es cierto?, de las regiones hasta la región metropolitana. Bueno, ¿qué significa aquello? Porque evidentemente, si nosotros tenemos una situación en que hay una inviabilidad, ¿no es cierto?, de explotación, ¿no es cierto?, de concesión o de precios superficiales, eso, bueno, evidentemente afecta el derecho de propiedad. Recordemos que no es que el derecho de propiedad no se pueda limitar. De hecho, en función de los temas ambientales y de acuerdo a la Constitución del 1994, yo puedo afectar la actividad económica, la propiedad, en pos del medio ambiente. Lo que no puede ocurrir es una prohibición, ¿ya? Porque si hay una prohibición, eso efectivamente en la práctica no significa una lógica más bien protectoria, ¿no es cierto?, y requeriría una indemnización de perjuicio. Y finalmente, Presidenta, hay que entender que a nivel internacional, si uno hace un poquito de análisis de derecho comparado respecto a leyes parecidas a esta, ¿no es cierto?, o a mecanismos de protección, el único caso de ley respecto a glaciares lo tenemos en el caso de Argentina. Y en el caso de Argentina, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el ambiente periglacial, lo que se establece es justamente la evaluación ambiental de proyectos, estableciendo ciertas prohibiciones respecto a glaciares, ¿no es cierto?, pero no respecto al ambiente periglacial. Entonces, en ese sentido, esta sería la ley más estricta a nivel mundial. Entendiendo que en otras legislaciones la aproximación general, ¿no es cierto?, es más bien en la lógica de sistema de evaluación de impacto ambiental y evaluación caso a caso. Sería, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor secretario.
le pedimos que... Señora Presidenta, tomaríamos entonces votación, primero de la propuesta de la senadora Proboste y el senador Girardi, la última propuesta presentada. En votación, senadora Allende. Voy a pedir votar al final, Julio, por favor. Vale. Senador García Huidobro. Bueno, vamos a votar la indicación de la senadora Proboste y del senador Girardi. Yo voy a votar en contra del señor secretario, porque creo que esto, nosotros, la idea era justamente defender, y ya esto estaba acordado, los glaciares. Pero todo lo que significa el ambiente periglacial va a impedir la posibilidad de actividades económicas que son fundamentales. Por ejemplo, lo que significa la ampliación o el trabajo de la minería de Codelco. Yo creo que estar impidiendo eso en lugares donde no hay glaciares, que si no solamente lo que se está hablando del ambiente periglacial, va a afectar fuertemente lo que es el desarrollo de nuestro país, y a la larga también tenemos que pensar que como quedan prohibidos todas las actividades, voy a poner un ejemplo distinto. ¿Qué pasa si requeremos hacer en un ambiente periglacial pozos con el fin de sacar agua potable para las poblaciones cercanas? Me pregunto, ¿estaría prohibido? Entonces, aquí se está abriendo una situación muy, muy compleja que afecta a la actividad económica, fundamentalmente lo que tiene hoy día tanto Salvador, también andina, y a la larga creo que esto no va a colaborar. Creo que lo que tenemos que hacer es defender, y lo que ya hemos aprobado justamente son los glaciares, pero todo lo que circunde los glaciares es una situación completamente distinta. Creo que el informe de Codelco es bastante claro. Creo que lo que necesitamos justamente hoy día no solamente es defender los glaciares, que lo estamos haciendo, sino también apoyar lo que significa actividad económica, en que somos, en el caso del cobre, somos los primeros en el mundo, y con esto lo que estamos haciendo justamente es impedir el desarrollo de nuestra minería, y eso a la larga significa menos recursos para el Estado, menos recursos para lo que son los proyectos sociales que requiere nuestro país en forma urgente. Por eso voto contra. En contra. Senador Girardi. Bueno, yo voy a votar a favor porque esta ley se hace en el contexto de una situación dramática que vive el planeta y que va a vivir Chile, que es uno de los países que, de acuerdo a todos los estudios, va a ser uno de los territorios más afectados del planeta. El calentamiento global tiene áreas perdedoras y áreas ganadoras, paradojalmente, pero el norte de Chile va a ser una de las zonas perdedoras y la zona central del país. Probablemente vamos a tener que la Patagonia durante algunos años pueda ser una zona ganadora. Solo quiero recordar que en el pasado la Antártica fue una selva tropical, es decir, aquí cambio climático ha habido siempre. De hecho, el planeta hace millones de años fue una ola de nieve totalmente congelado. Pero esto lo que está generándose ahora es un calentamiento global en un periodo muy breve, muy acotado de tiempo, producida por una especie que es la nuestra. Y el escenario que se vislumbra a futuro es de una gravedad gigantesca. Si uno pudiera mirar y poner esto en valor, temperatura de 1850 a la fecha, es decir, en una cantidad de tiempo de 170 años, ha aumentado 1.1 grado. Ese 1.1 grado promedio nos tiene a nosotros en una situación hoy día de catástrofe para una parte importante del país, sobre todo la zona centro-norte. El escenario probable para los próximos 20-30 años es que la temperatura aumente más de 2 grados, pero no en 170 años, o sea, el doble de lo que ha aumentado en 170 años, pero en un periodo muy acotado de tiempo donde ninguna especie se va a poder adaptar. Y por lo tanto vamos a tener una crisis hídrica de escasez, de balance de cuenca que va a ser gigantesca. Nosotros deberíamos haber desarrollado infraestructura, deberíamos haber desarrollado acumuladores de agua, etcétera, etcétera, pero ya no lo hicimos y por lo tanto son caros, demoran los embalses 15 años, pero la paradoja es que tenemos embalses naturales, que son gratuitos y que tienen millones de años, que son justamente estos glaciares que los heredamos de la última glaciación, que empezó a terminarse hace unos 20.000 años,
y que todavía tienen reservas de agua y de hielo, pero que van a ir disminuyendo. Los glaciares, lamentablemente, inexorablemente, hagamos lo que hagamos, van a ir desapareciendo, se van a ir retrayendo, pero mientras duren, van a ser las fuentes de agua. Ya vemos que la pluviometría en Santiago durante el año 2019 llegó a ser cerca de 90 milímetros, o sea, casi la región metropolitana un clima desértico, cuando antes teníamos cerca de 500. Es decir, esta realidad se va a ir manteniendo. Y lo que sucede acá es justamente que estos glaciares, que van a ir retrayéndose, que van a ir disminuyendo en su magnitud, van a ser la única fuente de agua que vamos a tener en los meses que no llueven. Muchas veces no va a llover entre octubre a mayo, por ejemplo, o octubre a abril. Y son fundamentales para el futuro. Y a mí me parece que tenemos que generar una protección que esté acorde justamente a este escenario. Ahora, ¿qué es lo que hemos intentado? Es establecer una graduación de protección. Aquí hubo una discusión larga si había que proteger solo los glaciares blancos o también a los glaciares de roca. Finalmente construimos una idea de una protección absoluta que establece esto como un bien nacional de uso público, que tiene sanción penal su intervención. Para los glaciares blancos y los glaciares de roca se establecen ciertas excepciones, y esas excepciones después las podríamos aclarar, que son para fines científicos, para alguna forma de actividades turísticas, deportivas, etcétera. Y me parece también que entonces tenemos que afinar esos procesos, pero la gradualidad establece que como estos son elementos ecosistémicos, lo que nosotros hemos intentado evaluar la dimensión del ecosistema para proteger el glaciar. Y por lo tanto, lo que se ha establecido no es la protección de toda la zona periglaciar. Yo quiero decir que eso no es así. Lo que se ha establecido es una parte de aquella zona periglaciar que se llama la cuenca glaciar, que tiene directa relación con el glaciar, es la que tendría un nivel de protección adicional equivalente a el glaciar propiamente tal, blanco o de roca, es decir, que tendría una protección absoluta, pero el resto de la zona periglaciar que no está contenida dentro de la zona de la cuenca glaciar tendría una protección a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo y comparto con lo que señaló el asesor de que tal vez podríamos trabajar más la definición de lo que va a ser cuenca glaciar en el sentido que estas cuencas glaciares van a ser evolutivas, porque seguramente a lo mejor en 50 años más hay glaciares que existen hoy día que no van a existir, y por lo tanto evidentemente ya no tendría sentido tener el mismo nivel de protección no habiendo glaciar propiamente tal. Ahora, lo segundo es que nosotros también hemos establecido una moderación, una modulación de la zona de permafrost, que también, así como la zona periglaciar, que no está contenido dentro de la cuenca glaciar, tendría un sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de protección, que es un instrumento de protección reforzado. Para el permafrost también se establecería un sistema de protección a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Quiero recordar que el sentido del permafrost tiene dos características. Si está relacionado con un ecosistema glaciar, porque puede haber permafrost, por ejemplo, en Magallanes, que no tiene ni siquiera nada que ver con el permafrost, o sea, con el glaciar, y luego, además, si este permafrost tiene o no tiene recurso hídrico, porque podríamos tener un permafrost que no tenga tampoco recurso hídrico, que sea tierra o suelo congelado. Bueno, esa es la idea. Y yo creo que tal vez el punto que planteaba el asesor, que me parece que tiene algunos aspectos atendibles, podría ser más bien profundizar la definición de cómo se va a plantear la cuenca glaciar y cómo se puede establecer, evidentemente algo que él señala que yo creo que es real, que las cuencas glaciares van a ser dinámicas en la medida que los glaciares van a ir evolucionando lamentablemente hacia una retracción. Pero me parece que poner este punto es un tema relevante. Gracias. Voto a favor. Senadora Proboste. Yo voy a votar a favor porque creo que la primera confirmación que nos parece pertinente hacer en nuestras precauciones, que muchas veces no han ido a la par de los peligros que nos acechan. Nuestro cambio político ha quedado a la saga de las amenazas que son provocadas por el cambio climático. Recién el día de ayer, que yo me alegro, fue por unanimidad, hemos dado un paso muy importante en la protección de nuestro territorio antártico. Y lo digo porque el déficit de protección sobre los glaciares
no consigue incluso hoy día ser cubierto por las iniciativas emprendidas por el Tratado Antártico y la Convención del Marco de Naciones Unidas, el cambio climático, su protocolo de Kioto. Solo ayer y por unanimidad en el Senado aprobó en que el Estado de Chile tenga estándares más altos desde el punto de vista medioambiental en el territorio antártico. Tal vez lo que ayer ocurrió hace 5 años atrás hubiese sido impensable, pero tiene que ver en que hoy día también el Parlamento está haciendo un esfuerzo por colocar al día respecto de las amenazas que son efectivas a partir del cambio climático. Y a veces uno se pregunta si es que nuestra institucionalidad deliberadamente ha ido quedando obsoleta para enfrentar y contener las consecuencias del calentamiento global, entre cuyos estragos hemos tenido que lamentar la sequía, los aluviones, como lo que hemos visto en nuestra región, aludes, con dramas humanos, sociales, económicos, que son muy complejos. Y tal vez uno lo puede colocar solo en una imagen. Desde que en nuestro Parlamento se ingresó el primer proyecto de protección de glaciares, el año 2005, nunca ninguna de estas iniciativas ha visto la luz. Pero desde que se generó la primera iniciativa el año 2005, las capas de hielo en la Antártica y Groenlandia han perdido en promedio 430.000 millones de toneladas al año. Y los glaciares de montaña han perdido alrededor de 280.000 millones de toneladas de hielo al año. Entonces, nos parece que es muy importante que hoy día seamos capaces de avanzar en esta iniciativa. Y esta indicación lo que hace es dar una protección a los glaciares, pero también a la cuenca glaciar, que tiene una protección y que además tiene un impacto muy importante en la cuenca, en garantizar los sistemas hídricos. Eso es lo que hace esta indicación, es que aumenta la protección sobre lo que denominamos la cuenca periglacial. Yo creo que esta lógica de debatirse en esta suerte de decir, mire, si se aprueba esto, es el término de una actividad productiva, creo que no contribuye a los desafíos que hoy tenemos que tener como sociedad. No contribuye el que nosotros sigamos generando a partir de la lógica del terror, el que aquí nuestras instituciones sigan obsoletas y que nuestra institucionalidad no se refuerce para proteger a las personas, que no se refuerce para proteger en materia medioambiental al acecho que significa el cambio climático. Y yo creo que nosotros podemos avanzar en tener una protección adecuada. Claro, nosotros lo tenemos en ciertos territorios, que son aquellos territorios en donde existe una mayor escasez hídrica, entendiendo que esto es un problema de país. También consideramos que este es un primer paso, por eso voto a favor. Senadora Allende. Presidenta, primero quisiera recordar que efectivamente este proyecto lleva en la Comisión de Minería casi 2 años y el acuerdo en la sala era en principio 30 días. Y yo creo que en ese sentido yo me alegro que después de haber hecho una amplia y extensa discusión, debate, escuchando las distintas opciones, por fin lo vayamos a votar, porque yo creo que tiene que volver incluso a la Comisión de Medio Ambiente para que se revise. Y sobre la indicación presentada, que prohíbe la actividad en el ambiente periglaciar o en el entorno glaciar, lo cierto es que he dicho en otras ocasiones que tenemos que estudiar más este tema porque, por cierto, que hay los temas ambientales, pero también hay económicos y también creo que es importante buscar las mejores alternativas. Nos hemos dado entonces estas 2 semanas para estudiar mejor, todos los antecedentes que nos permitan efectivamente tomar una buena decisión. Y claro, hemos recabado antecedentes de la minería, pero también de los recursos hídricos disponibles. Y podemos decir que los antecedentes que hemos recibido indican que no, para mí por lo menos, no es llegar y prohibir al menos lo inmediato. Yo no puedo ignorar que el oficio Codelco indica que en torno a un 40% de la producción de cobre anual de esta compañía va a estar en riesgo de aprobarse esta indicación. Nosotros actualmente tenemos Andina y Teniente que están operando en un entorno glaciar de hace varios años y sus proyectos futuros efectivamente van a contemplar, sobre todo si hablamos de la cuenca glaciar. Entonces, al aprobar la indicación, lo que se haría es detener faenas que están ubicadas
en las regiones de O'Higgins, de Valparaíso, pero no solo eso, sino que tal como se inicia, dice que están prohibidas las actividades de inversión en el ambiente preglaciar desde Arica a la región de Valparaíso, pasando también, por supuesto, por la región de O'Higgins. Esto no significa entonces que dejamos fuera de operación, incluso en el caso de El Salvador, como el sistema de captura y conducción de agua, como la línea del ferrocarril. Pero por otro lado, hay estudios de universidades académicos que demuestran que el entorno glaciar contiene importantes reservas de agua. Obviamente que tenemos que estar preocupados y obviamente que estamos asistiendo a un cambio climático y por eso incluso estamos en este momento trabajando ya hace un rato en la Comisión de Medio Ambiente sobre la ley marco del cambio climático, donde nuestro país no puede quedar atrás y tenemos que adoptar todas las medidas de mitigación, de adaptación y todos los resguardos que permitan tener estrategias de mediano, de corto y de largo plazo que estén relacionadas con el cambio climático, porque somos responsables como seres humanos de lo que está ocurriendo hoy día. Y eso es extremadamente importante. Por eso que me parece que la propuesta de someter a un sistema de impacto ambiental a las faenas mineras actuales y futuras que operen en ese entorno, creo que es la mejor alternativa frente a la prohibición absoluta. Esto porque ya no solo se trata de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos, sino que este es un sistema fortalecido, reforzado, calificado, como queramos llamarlo, donde existe un sistema de monitoreo de las variables ambientales que descarten la afectación del glaciar con impacto significativo durante toda la vida de la faena minera, es decir, en la construcción, operación y cierre. Además, en el sistema sancionatorio que se propone, se indican incluso sanciones penales, de lo cual yo me alegro enormemente porque, como le consta al senador Girardi, hace años que hemos intentado que se apruebe la ley de delito ambiental, aprobada en la Comisión de Medio Ambiente y que desgraciadamente está todavía en la Comisión de Constitución y no ha avanzado. Por eso creo que es importante que se propongan estas sanciones penales en el caso que haya incumplimiento de lo ordenado, que se configure un nuevo tipo de delito ambiental que estaríamos creando para los ejecutivos de las empresas que tomen bien en serio estas normas. Eso también es especialmente relevante porque hemos tramitado, como ya lo decía, esto y hasta ahora no lo habíamos logrado hacer. En fin, yo creo que en este momento, con los antecedentes que estamos contando, someter a este sea calificado las faenas mineras actuales y futuras que operen es lo más adecuado. Y este proyecto además va a volver a pasar a la Comisión de Medio Ambiente y allí, por cierto, que vamos a poder ver con mucho más detalle la definición de cuenca glacial, porque tampoco puede ser una definición tan rígida o estática en circunstancias que los glaciares, como siempre se ha dicho, son dinámicos y eso es real. Por eso a nosotros no cae ninguna duda que la intención de este proyecto en su origen, y por eso yo adherí en inicio, fue la protección de los glaciares, pero no creo necesariamente que esto pueda implicar, por proteger a los glaciares, creo que es un error mirarlo así, el que se prohíba absolutamente toda actividad, salvo la científica, obviamente, porque creo que eso no nos conduce como país. Yo no podría con responsabilidad decirle hoy día, en mi región que yo represento, la región de Valparaíso, si le sabe, lo siento mucho, andina no va a poder seguir. Estamos hablando de una cuenca que tiene probablemente el potencial más importante, que en principio debiera durar 100 años, que le significan recursos al país, empleo al país, actividades también. Yo no estoy de acuerdo con cualquier faena minera, me van a perdonar. Yo creo que cada vez tenemos que ser con más rigidez en nuestra protección y rigurosidad, pero no podría de buena primera decir, por favor, teniente, andina, quedan fuera, o El Salvador, o muchas otras. Creo que en este sentido sí hago un llamado a atención, y se lo digo al ministro que está presente, porque esta misma semana salió un reportaje sobre la falencia en relación a la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces yo creo que hay que mejorar en el texto, dándole plazos concretos a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque de otra manera, espero que se lo podamos ver en la Comisión de Medio Ambiente, no queremos que quede solamente como una letra muerta, queremos que sea de verdad que la Superintendencia opere en caso que efectivamente, sometido a esta evaluación calificada o fortalecida, por supuesto que opere incluso la suspensión si en los 18 meses no ha presentado el plan correspondiente que efectivamente permita ver que está
no está afectando lo que nos proponemos, que son efectivamente proteger los glaciares. Por eso, Presidenta, por las razones expuestas, voy a votar en contra de la indicación. Terminada la votación. En consecuencia, se es rechazada la propuesta de la senadora Proboste y del senador Girardi por 3 votos en contra y 2 a favor. Rechazada. Corresponde ahora entonces pronunciarnos respecto de la mesa propuesta técnica. Sí, es en votación, señor secretario. Senador Allende. A favor. Senador García Huidobro. Sí, es importante señalar que esto fue un acuerdo de la mesa técnica de personas expertas y que creo que de esta forma podemos avanzar justamente en esto. Así que yo voto a favor, señor secretario. Senador Proens. A favor. Senador Girardi. Me abstengo. Presidenta. Abstención. Aprobado por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Pasemos al artículo 7º, señor secretario, por favor. Al artículo 7º, por favor. El artículo 7º está la proposición de la mesa técnica, sistema de protección del permafrost. ¿En votación? Señor secretario, en votación. Senadora Allende. A favor. Senador García Huidobro. Una consulta, secretario. Esta indicación, estoy con un problema aquí. A la que llegaron en la mesa técnica, senador García Huidobro. ¿Eso se está votando en este momento? Sí, artículo 7, la propuesta de aquellos que formaron parte de la mesa técnica. Sí, si de acuerdo de la mesa técnica, yo voto a favor. Senador Proens. A favor de lo propuesto por la mesa técnica. Senador Girardi. A favor. Presidenta. Abstención. Como lo he señalado, nosotros no formamos parte de la mesa técnica, por lo tanto nos abstenemos. Muy bien. Aprobado por 4 votos a favor y 1 abstención de la senadora Proboste. Secretario, antes de pasar al artículo transitorio, quiero hacer la consulta al Ejecutivo de conocer si es que van a indicar en el artículo 4 respecto del inventario glaciares. Sí, Presidenta. Tal como hemos dicho en las otras sesiones, ahora que hay una claridad sobre el artículo 6, nosotros tenemos lista una indicación para el artículo 4 que estaba construida a partir de ese texto que se aprobó recién. Y por lo tanto podemos presentarla ya no en esta sesión porque tenemos que obtener la última firma, pero lo que podemos hacer, si les parece, y la comisión quiere despachar el proyecto de esta comisión, es asumir el compromiso de presentarla en la comisión siguiente, o si no, presentarla y votarla en los primeros minutos de la próxima sesión de esta misma comisión, lo que a la comisión le parezca más pertinente. Lo votamos al comienzo de la próxima sesión y esperamos que ustedes lleguen con la indicación. Bien, encantado, presidente. Nos parece que es lo más lógico. Esta fue una indicación que se hizo en este trámite por parte de senadoras, senadores, y corresponde que antes de que lo despachemos este proyecto se incorpore esa indicación. Pasamos entonces al artículo transitorio, señor secretario. Señora Presidenta, el artículo primero transitorio está aprobado. Corresponde ver la indicación 39. Primero. Por favor, Matías, ¿puedes dejar de compartir? Vamos a ver la 39. Vamos a ir por orden de numeración. Leonel, por favor, colócalo en pantalla.
En la página 21 está la indicación número 39 de Su Excelencia el Presidente de la República para consultar el siguiente artículo transitorio nuevo. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá requerir, dentro del plazo de 2 años contados de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, a los titulares de todo el proyecto o actividad que, contando con una resolución de calificación ambiental favorable a la fecha de publicación de esta y que incluya uno o más glaciares dentro de su área de influencia y respecto a los cuales se haya evaluado impactos significativos, un plan de seguimiento de las variables efectuadas sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas que aseguren que él o los glaciares sigan comportándose conforme fueron evaluados. En caso contrario, si las variables no se han comportado conforme a lo proyectado, la Superintendencia deberá remitir los antecedentes a la Comisión de Evaluación Ambiental o a la Dirección Ejecutiva según corresponda para efectos de la aplicación del artículo 25 quinquis de la Ley 19.300. Esa es la indicación número 39 del Ejecutivo. Entiendo, secretario, que hay una indicación también de la mesa técnica. ¿Esta es la única indicación? No, que nos quedan pendientes de las inicialmente formuladas, la 39 del Presidente de la República, la 40 del Presidente de la República, la 41 de la senadora Proboste y senadores Elizalde y Girardi, la 42 de los mismos señores senadores y la 43 del senador Castro. Hay una propuesta de la mesa técnica del artículo segundo transitorio que tiene el asesor don Matías Ortiz, que está relativa a la indicación 41. ¿Puede colocar en pantalla las otras indicaciones, por favor? La 40, por favor. La 40 consultaba otro artículo transitorio, también del Ejecutivo, del siguiente tenor. Los reglamentos que hacen referencia al artículo 3 y 8 deberán ser dictados dentro del plazo de un año contado de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Sin perjuicio del anterior, se entenderán protegidos por esta ley desde el momento de su publicación los glaciares que a esa fecha estén reconocidos y formen parte del inventario público de glaciares y que actualmente lleva la Dirección General de Aguas. La 41 de la senadora Proboste y los senadores Elizalde y Girardi también agregan el siguiente artículo transitorio nuevo. Los proyectos o actividades que se estén ejecutando en ambientes periglaciares al momento de publicarse esta ley deberán someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental según los requisitos que impone la presente ley. Los titulares de estos proyectos o actividades deberán presentar sus proyectos en un plazo máximo de 180 días corridos contados de la publicación de la ley. La 42 agregaba un artículo tercero transitorio que decía lo siguiente: mientras no entre en vigencia el servicio dependiente del Ministerio de Medio Ambiente establecido en artículos segundo, letras B y C y artículo cuarto, será competente la Dirección General de Aguas. Por último, la 43 del senador Castro para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Una vez promulgada la presente norma, el Ministerio del Medio Ambiente actualizará el Registro Nacional de Glaciares dentro del término de un año, lo cual realizará en conjunto con las organizaciones del mundo civil especializadas en el tema que se invitarán para tal efecto. El resultado de la actualización indicada en el inciso anterior se declararán santuarios de la naturaleza a los glaciares que no formen parte de un parque nacional o de otra categoría de conservación. Esta Secretaría entiende que la 42 y la 43 serían inadmisibles. No obstante lo anterior, hay una propuesta, entiendo, la mesa técnica de un artículo segundo transitorio que podría explicar el asesor señor Ortiz. Entonces, si les parece, veamos la propuesta de la mesa técnica, porque a pesar de que junto con el senador Elizalde y el senador Girardi somos autores de la indicación número 42, efectivamente da funciones y atribuciones a otra institución, es inadmisible, y la indicación 43 también es inadmisible. Si les parece, para simplificar la tramitación, las declaramos de inmediato inadmisibles y nos concentramos en la indicación 41, que es donde tenemos indicaciones del Ejecutivo, indicaciones parlamentarias, y cuando uno mira la nuestra, de la 41, entender que la discusión respecto a la mesa técnica es el plazo. En la nuestra damos un plazo de 180 días, en la de la mesa técnica lo elevan a más de 300.
180 más o menos. Entonces, si les parece, veamos la propuesta que se había llegado. Puedes dejar de compartir para que comparta Matías el comparado. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Hacer dos aclaraciones. Los artículos transitorios que se comentaron anteriormente incorporaban tanto la transitoriedad que iba a ocurrir respecto de la protección del glaciar como la del ambiente periglaciar, ¿no? Como nosotros durante la tramitación lo que hicimos es generar este sistema de gradientes de protección en la que se genera un sistema distinto para el ambiente periglaciar, se decidió tratar en dos artículos transitorios cómo se iba a adecuar a cada una de esas normas. La sesión anterior se había aprobado el artículo primero transitorio precisamente porque ese artículo primero transitorio lo que regulaba era cómo se iba a ajustar al ambiente, a la protección de los glaciares. Lo que hace el artículo segundo transitorio es referirse netamente al ambiente periglaciar. Y en este sentido establece 3 reglas referidas a las distintas posibilidades en que hoy en día se pueden estar realizando actividades dentro del ambiente periglaciar, ya sea sin una autorización administrativa o bien teniéndola, pero teniéndola en el grado de declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Recordemos que son 3 hipótesis distintas porque en la primera no existe ningún estudio de qué actividad se está realizando ahí. En la segunda hipótesis, cuando se hace un estudio de evaluación de impacto ambiental, significa que la empresa ha declarado que va a generar impactos ambientales, pero que está tomando las medidas para paliarlos. Ahora, como el sistema que nosotros generábamos originalmente era un sistema reforzado, el sistema de evaluación de impacto ambiental permite medidas de compensación, es decir, aquellas medidas que no van a mitigar el daño, sino por el contrario, van a aceptar que ese impacto ambiental se genera, pero lo compensan realizando actividades en otro sector, ¿no? Eso está prohibido por la ley, que como la dejamos redactado o con los artículos que se han aprobado hasta ahora, y por lo tanto lo que hay que hacer con los proyectos que tenían un proyecto de evaluación de impacto ambiental con estudio de impacto ambiental es hacer que se ajusten a esa nueva reglamentación que es que no pueden haber ese tipo de compensaciones, y para eso tiene que haber toda una evaluación de qué tipo de impacto están generando actualmente. Finalmente, en los casos de declaración de impacto ambiental no se requiere eso porque la actividad que se está realizando efectivamente ha dicho que no se tiene que no se están generando impactos ambientales, pero lo que nosotros hacíamos y como reforzábamos el sistema es obligar que las actividades se sometieran a un sistema de seguimiento de variables para verificar que efectivamente no se están generando esos impactos. Entonces, lo que hace este segundo inciso transitorio es adecuarlo a cada uno de los 3 sistemas que están. Si no hay evaluación ambiental, que se sometan. Si es que hay evaluación y entró por estudio, que las medidas que presentaron se adecúan a las medidas que exige la actual ley, y si entraron por declaración de impacto ambiental, que implementen el sistema de monitoreo de acuerdo a la ley que hoy existe. Y eso es por cuanto puedo... Perfecto, es bien autoexplicativo, así es que coloquemos en votación al secretario. Presidenta, vamos a colocar entonces votación el de la mesa técnica en primer lugar, ¿le parece? Sí. Este artículo segundo transitorio de la mesa técnica, la propuesta. Senadora Nosotros Allende. entendemos que de aprobarse la propuesta de la mesa técnica se cae todo lo demás. Esa es la consulta que hace la Secretaría, entiendo lo mismo. Sí, entendemos lo mismo. Y pido que el señor ministro y el asesor confirmen esto, por favor. Sí, es la misma comprensión que tenemos nosotros. Matías, ¿lo mismo? Eso. Matías. ¿Perdón? Sí, efectivamente. O sea, ya está aprobado el artículo transitorio, entonces a eso también se habían imputado al artículo 41 y también deberían caerse todas las demás con este segundo transitorio. Se caen todas las demás, absolutamente todas las demás. ¿Okay? Incluida la de su excelencia el presidente Larroque. Incluida el 39 y 40 del Ejecutivo también, Matías.
Sí. Ok. En votación, senadora Allende, la propuesta de la mesa técnica, artículo segundo transitorio. Sí, voy a votar a favor la propuesta de la mesa técnica, creo que es bastante precisa y de alguna manera subsume a las otras indicaciones. Senador García Huidobro. Sí, voy a apoyar esta decisión de la mesa técnica. Creo que fue muy importante tener a los expertos y a nuestros asesores trabajando para poder llegar a un acuerdo. Así que voto a favor. Senador Proens. A favor. Senador Girardi. Yo voto a favor, pero también quiero reforzar algunas ideas. O sea, lo que estamos haciendo acá es un sistema de protección y muy riguroso. Y esto tiene que ver un poco con lo que se había planteado de la retroactividad. En cierta forma, esta ley va a ser retroactiva, es decir, por una parte, va a obligar a todas las actividades que ya existen a tener que adecuarse, como decía Matías. Hoy día tenemos proyectos que por ser antiguos ni siquiera tienen estudio de impacto ambientales y por lo tanto están desarrollando actividades, a mí me parece de manera absolutamente cuestionable. Esas empresas debieran haberse sometido de mutuo propio al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero se aprovecharon del resquicio de la ley para no hacerlo, dado que la ley entró en vigencia en el año 94 solamente. Y por lo tanto, esto es muy importante porque va a hacer que todas las actividades que no tienen estudio de impacto ambiental tengan que someterse a un estudio de impacto ambiental, como hemos dicho acá. Este no es un simple estudio de impacto ambiental, es un estudio de impacto ambiental reforzado. Y por lo tanto queda plena garantía de que va a haber un cierto instrumento de política de Estado que va a poder regular esto, y también la ciudadanía va a poder hacer observaciones en la medida que si hay un sistema de evaluación de impacto ambiental, la ciudadanía puede evaluar el cumplimiento de estos. En segundo lugar, me parece muy importante que aquellos que tienen estudio de impacto ambiental se adecúen a la nueva exigencia, que es un estudio de impacto ambiental reforzado, y evidentemente nos pone a todos en el mismo lugar. Hay igualdad frente a la ley, no hay competencia desleal como existe hoy día, que algunas empresas tienen estudios, los cumplen, otras no los tienen y por lo tanto no cumplen con nada, y luego probablemente también hay algunos que tienen estudio de impacto ambiental y no cumplen siquiera con su estudio de impacto ambiental. Y por lo tanto todos los temas de monitoreo son importantes. Y respecto a aquellos que señalaron que no tenían impacto ambiental, bueno, se establece toda una institución que va a vigilar que efectivamente los que dicen que no tienen estudio, que no tienen impacto ambiental no lo tengan. Y si los tienen, evidentemente van a tener que asumir las consecuencias de haber engañado, mentido y haber no señalado la verdad. Luego, yo creo que hay que hacer la distinción con lo que proponía originalmente el Ejecutivo. Lo que proponía originalmente el Ejecutivo era una situación bastante aberrante, que creo que es muy importante señalarla, que esto mejora eso. Hablaba que solo aquellos glaciares que estaban dentro de un catastro estaban protegidos. No estaban protegidos todos los glaciares, sino solo aquellos que estaban catastrados, pero además establecía una norma de la indecencia, que era que cualquier persona podía pedir la desafectación del glaciar que estaba dentro del catastro. O sea, era una ley que inmediatamente escribía con la mano, borraba con el codo. Entonces vamos a tener una legislación, primero, que protege totalmente y absolutamente los glaciares blancos y los de roca. Lamentablemente no se aprobó, y porque perdimos con la senadora Proboste, la protección de la zona periglaciar que está en la cuenca glaciar, pero establece de todas maneras un nivel de protección real a partir de estos estudios de impacto ambiental reforzados, y me parece que esto va en el sentido correcto y establece una retroactividad para que todas las actividades que hoy día existen van a tener que adecuarse a esta nueva realidad. Y en segundo lugar, se deja fuera esta lógica que era bastante irracional de una protección que no era protección, de que solamente lo que estaba en el catastro se protegía, y luego además se permitía que cualquiera podía pedir la desafectación para que finalmente todo cambiara, para que nada cambiara. Entonces yo creo que realmente es un avance que yo valoro y me parece muy importante. Voto a favor. Presidenta. Yo, presidente, lo he señalado, nosotros no formamos parte de la mesa técnica. A nosotros, obviamente, nos gustaba mucho más la idea de garantizar esta retroactividad con un plazo acotado, máximo de 180 días, pero no queremos desmerecer que aquí exista este carácter de retroactividad, porque esto también da cuenta de iniciativas de otra generación.
Recordemos todo el veto que existió a la hora de generar la ley 19.300 de base medio ambiente para eximir de una serie de exigencias a todas las instalaciones y proyectos que ya se encontraban en funcionamiento. Esto no lo va a tener esta iniciativa, y por lo tanto yo, independiente de que no comparta el tiempo que se ha dado, porque nos parece que es un exceso, sí voy a votar a favor, porque nos parece que ya consagrar la retroactividad en este tipo de iniciativa es un avance que uno debe al menos valorar. Voto a favor. En consecuencia, queda aprobado la propuesta del artículo segundo transitorio formulada por la mesa técnica, 5-0, y de acuerdo a lo expresado por quienes han hecho uso de la palabra precedentes, se deben dar por rechazadas las indicaciones 39, 5-0, la 40, también el Ejecutivo 5-0, la 41 va a quedar asociada a la propuesta con modificaciones, entonces, porque es una propuesta del artículo a 41, e inadmisible. Y la 42 y la 43 fueron declaradas inadmisibles. En consecuencia, solamente queda pendiente el artículo cuarto permanente de una propuesta que traerá al Ejecutivo al comienzo de la próxima sesión. Así es. Y con eso iniciamos la sesión siguiente y ya, tal como lo dijo la senadora Allende, esta comisión ha superado con creces la voluntad de la sala, que había establecido un plazo muy limitado, que por cierto esperamos que todos los comités tengan en consideración, y lo digo ojalá pidiéndole el apoyo a los senadores Proens y al senador García Huidobro, y que los comités tengan en consideración para que este proyecto no quede a la cola de los proyectos de tabla, sino que le pudiéramos dar también un tratamiento rápido en la sala una vez que termine su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, particularmente porque esta comisión ha sido responsable por la excesiva demora que ha tenido este proyecto de ley. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a todos y todas quienes han participado, muchas gracias al Ministerio, a su equipo, a nuestros equipos asesores, a la Secretaría, a Informática, y agradecimientos especiales también a todos los senadores y a las senadoras que han formado parte de esta sesión. Por haberse cumplido el objeto de la misma, se levanta. Muchas gracias. Recording stop. Recuerden